con Óscar Fuentes. Factor 4 Radio presenta Parlamento Ciudadano con Óscar Fuentes. Hola, muy buenos días. Martes 12 de septiembre del año 2017. Les doy la más cordial bienvenida a su servidor Óscar Fuentes Benítez a una emisión más de su programa Parlamento Ciudadano. Espero que tengan un maravilloso día y recordarles por favor que es importante solidarizarnos con los hermanos de Oaxaca. Posterior al terremoto hay muchas necesidades y pueden acudir a un centro de acopio que está aquí cerca, de hecho, de la estación de radio, que es el DIP Morelos, en el Vergel, ya por todos conocido. Hay que apoyar llevando pañales, víveres, leche en polvo, ropa, calzado que se encuentra en buen estado, botellas de agua, medicamentos básicos que ustedes ya conocen. Hoy por ellos y mañana quizás sea por nosotros. Pues como ya lo saben, el 8 de septiembre arrancó formalmente el proceso electoral en todo México y no se diga aquí en Morelos. Y tenemos un tema muy interesante. Ha costado mucho trabajo después de muchos años de propuestas y de varios jaloneos, porque evidentemente no conviene quizá a muchos entes públicos conocidos como partidos políticos que gozan de prerrogativas y de un sinfín de beneficios. Se comenzó a hablar de la figura de los candidatos ciudadanos. Ese era el nombre en un principio, candidatos ciudadanos. Finalmente quedó como el concepto de candidatos independientes y hoy por hoy ya es una realidad. Ya de hecho ustedes conocen al famosísimo Bronco, ¿verdad? Ya hay un gobernador que fue candidato independiente y no obstante a que ya son aprobadas, todavía como que es un tema poco conocido por cuanto hace los requisitos. Las autoridades electorales también de repente no tienen muy bien reglamentados los requisitos o cómo va a ser el procedimiento y hay mucho desconocimiento al respecto. Al efecto tenemos un invitado conocedor del derecho en todas sus áreas, es una figura pública muy reconocida de la que omito su currículum porque ya lo conocen ustedes y si decir su currículum es pasarnos todo el programa mencionándolo. Le doy la más cordial bienvenida al maestro José Luis Ulloastegui Salgado. Maestro, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Óscar, qué gusto estar aquí contigo, compartir los micrófonos y llegar a la gente que nos sigue a través de redes sociales, a través de internet, sí, que son medios que cuando yo tenía tu edad no eran tan manejados y hoy tenemos acceso a tanta gente, a tantas noticias y me solidarizo también con el comentario que hiciste sobre nuestros hermanos de Oaxaca, de Chiapas, que están pasando momentos difíciles. Hay que apoyar, apoyemos con lo que podamos, con una lata, con un pañal, con algo de ropa, todo sirve. Sí, todo sirve en momentos como estos. Ahora di la opción del DIP, pero si conocen otros centros de acopio de confianza, pues también están ahí, ¿no? En efecto, ahorita los medios de comunicación digitales van en ascenso. En virtud de la reforma en telecomunicaciones, hoy por hoy de repente a veces el internet le marca la pauta a los medios tradicionales, ¿no? Pero bueno, pues entrando al tema, licenciado, ¿quiénes son los posibles candidatos o quién puede ser acreedor a ser candidato independiente, como cuáles son los requisitos? Muy bien, mira, déjame hacer un preámbulo porque sí, el Parlamento Ciudadano requiere que los ciudadanos expresen ideas que se conviertan en noticias y luego en actividades públicas, y eso ocurrió en esta reforma. Jorge Castañeda intentó ser candidato presidencial de manera independiente porque en su partido, Acción Nacional, no le dieron la opción. Acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte emitió una resolución hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que recomendó que se abrieran espacios de participación ciudadana a los partidos políticos, que los partidos no solo dieran candidaturas a los militantes,
sino también que abrieran una cuota a personas no militantes que pudieran tener interés en participar. Y luego se dio el otro salto, que fue que personas interesadas en participar en las elecciones no tenían que acudir necesariamente a un partido para ser postulados. Y esto es lo que nos lleva ahora a que tengamos en Nuevo León a un gobernador que es independiente relativamente, porque su carrera había sido dentro de un partido y fue apoyado por partidos políticos. El presidente municipal de Morelia, que también es independiente, un presidente municipal de Coahuila, que es independiente, y el famosísimo Pedro Kumamoto, diputado local por Jalisco. Lo que yo estimo es que los partidos políticos dejaron de ser el medio idóneo para que la gente interesada en participar en la actividad pública... Idóneo y forzoso. Así es, exactamente, es un buen complemento. Sí. Tuvieran que seguir ese camino necesariamente para entrar a la participación política, y eran obligados a mantenerse alineados, disciplinados, bajo la pena de que si no cumplían con eso se hicieran a un lado y nunca tuvieran la oportunidad. Es culpa de los partidos políticos, hay que reconocerlo, y tú que has estado muy cerca de un partido lo sabes. Siendo una persona preparada, constante, si no formas parte del equipo cercano de quien toma las decisiones, no vas a poder llegar a algo. Así que este espacio que abre la propia ley te permite a ti, a mí, a cualquier otro ciudadano o ciudadana que desee participar, que cumpliendo ciertos requisitos tengamos acceso a aparecer en una boleta electoral. Pues que enhorabuena, porque es de todo sabido que la democracia interna en los partidos está perdida. Sus métodos de elección a las candidaturas cada vez son más influenciados de tal forma para que sea democráticamente lo que diga el presidente o la cúpula de ese partido. Pero licenciado, ya tenemos ahora la figura de los independientes, ya es posible, ya no es forzoso estar en un partido para poder ser candidato. Más sin embargo, yo le pregunto, ¿se respetan, por ejemplo, en el derecho electoral, sí están garantizados todos los principios para estos candidatos? Equidad, transparencia, en fin. Yo creo que la equidad no, porque es una figura de reciente creación y pues no hace más de 4 años que empieza a aplicarse en la legislación federal y en la legislación de los estados. No hay piso parejo, obviamente, porque para poder ser candidato ciudadano la ley te exige que cubras ciertos requisitos de apoyo ciudadano, lo cual me parece bien en principio, porque tienes que acudir a la población y decir, tengo esta aspiración, dame tu apoyo, y ese apoyo debe manifestarse a través de una firma, de los datos y de la copia de la credencial de elector. En el estado de Morelos, para no abarcar tanto, para ser candidato independiente a la presidencia municipal requieres el 3% del padrón electoral de firmas del municipio. Estamos hablando de un promedio de 330,000 electores en el padrón, y debes cubrir este requisito en el 50% más 1 de las secciones electorales. Esto te lleva a que si tenemos 204 secciones, debas cubrir por lo menos 103 secciones con el 3% de los electores inscritos en ese padrón. Un promedio de 10,000 firmas. Qué difícil. Así que quien quiera aspirar a esta candidatura, primero debe constituir una asociación civil con los estatutos que le proporcionará en su momento el INPEPAC, debe protocolizarla ante notario, debe abrir una cuenta bancaria, y una vez hecho esto ya le darán los formatos para el registro de apoyos. ¿Están en término todavía si alguien quisiera ser candidato independiente a protocolizar y a crear la organización civil? Sí, todavía no se ha abierto este periodo. Se abrió el proceso electoral en general el 8 de septiembre, pero el INPEPAC va a tener su propio calendario. Yo supongo que a fines de septiembre estarán sacando ya los requisitos para la candidatura ciudadana, que ya contempla una parte de la ley electoral.
Mencionaba usted de los posibles candidatos independientes a las alcaldías. ¿Ellos están en su derecho de registrar una planilla de síndico y regidores también independientes o sí, están acotados ahí? No, es correcto. La última reforma que se hizo permite que ya sea una planilla completa. Antes solo era presidente y síndico. Y también había una gran inequidad porque estos, en caso de que hubieran ganado, estarían acotados por regidores de partidos. Ahora no, ahora te permite que vaya la planilla completa, cumpliendo también con las cuotas de paridad de género. Si la candidata a presidente es mujer, el síndico será hombre, primer regidor mujer, segundo regidor hombre y así sucesivamente. Algo que llama también mucho la atención, usted mencionaba que aparte del porcentaje que se tiene que reunir, tiene que tener una representación en las secciones electorales. Es decir, que por ejemplo, si un candidato nace en Cuernavaca, pero creció en una colonia y luego se fue a vivir a otra y entonces vivió como en 5 colonias y lo conoce mucha gente ahí, no basta con que ese porcentaje se reúna con pocas secciones electorales, tiene que ser el 50% más uno, es decir, si fueran 400 secciones, estamos hablando que el 50% son 200, ¿tendrían que ser 201 o algo así? Sí. Órale, está un complejo. Sí, lo que se pretende con esto es que los candidatos independientes hagan mucho trabajo de campo. Antes era el 20%, ahora es el 50% más uno. Se amplió el territorio. Esto permite que quien aspire a una candidatura independiente conozca pues de una forma más cercana a la gente y el territorio municipal. Por ese lado lo veo positivo. ¿Esa reforma no habrá sido como un candado, un bloqueo de los partidos que finalmente está favoreciendo y fortaleciendo esos candidatos independientes que logren registrarse como tales? Fíjate, hay otro punto. En la reforma se quitó el candado de que fuera solo un candidato independiente, ahora pueden ser varios. Es lo que le iba a preguntar. Esto nos lleva a lo que tú estás preguntando. Habrá candidatos de partido y habrá candidatos independientes. ¿Cuántos? Los que cubran el requisito del 3% en el 50% más uno de las secciones electorales. Y hará que por sí solo, si hay un candidato independiente fuerte, ya reconocido, y surge otro, entre ellos se dividan votos y permita que un partido más fuerte que estos tenga el triunfo. Se anula de alguna manera la participación ciudadana con más de un candidato. Oiga, y respecto al financiamiento, estábamos hablando de que no hay equidad. ¿Ellos no les da ningún recurso la autoridad electoral como a los partidos para sus campañas? Hay una bolsa, no sé exactamente, de acuerdo con la ley que te maneja las unidades de medida y actualización, que nos lleva a un promedio de 700,000 pesos para candidatos independientes. Si son varios candidatos, esa bolsa se va a repartir entre ellos. Y la bolsa de los partidos está intocada, así que... ¿Y son 700,000 para cualquier cargo o dependiendo del sapo? No, solo para la presidencia municipal. Ok. Oiga, licenciado, hay candidatos independientes muy sobresalientes. Usted mencionó al diputado de Jalisco, Pedro Kumamoto. Él es un ejemplo, ¿no?, de que un candidato independiente puede innovar la forma de hacer política o quizá hacer grandes cambios estructurales que en este caso han sido como un precedente para que se repliquen en otras entidades. ¿Nos podría hablar un poco de en qué consiste la iniciativa que presentó este diputado? Sí, con mucho gusto. Mira, Pedro Kumamoto es un joven que ha trascendido a su estado, a su congreso, con la iniciativa Sin voto no hay dinero. Esto quiere llevar a la gente a que valore la emisión del voto en el proceso electoral y que solo los partidos que tengan apoyo ciudadano subsistan o reciban prerrogativas públicas, porque hemos tenido partidos que aparecen solo una vez en el proceso electoral, pierden el registro y se van, y los bienes que reciben o los que compran con las prerrogativas se le quedan a muchos de ellos como si fuera patrimonio personal. Entonces la iniciativa es partidos
Trabájenle porque si no, no van a recibir prerrogativas. Sin voto no hay dinero. Sí hay de alguna manera una vinculación en nuestra normativa que los partidos reciban prerrogativas de acuerdo al número de votos que reciben, pero entre menos reciban, de acuerdo con esta iniciativa, menos dinero van a tener. Ahora déjame destacar otra cosa. Pedro Kumamoto renunció a un alto porcentaje de su salario. Cuando él entra a la Cámara dice esto es demasiado dinero, yo renuncio al 70% me parece, y ha estado muy activo, lo veo en redes, lo veo dando entrevistas, ha sido congruente y es un ejemplo de lo que los jóvenes pueden hacer. Me parece que esa energía, esta visión que tienen para transformar debería ser más aprovechada por los partidos políticos, o los partidos van a pagar las consecuencias con más candidatos ciudadanos que presenten iniciativas de este calibre que hagan que nuestra ciudad o sociedad vaya mejorando cada vez más. Que vayamos rumbo de progreso. Pues enhorabuena por esa iniciativa, ojalá que se replique en todos los estados, y menos mal que es por votos y no por militantes, porque en los partidos pues muchos llegan con sus cajas de afiliaciones, 1,000, 2,000, 4,000, y hasta te las entregan en USB, pero ya llevar a la gente a votar es bien distinto. Ahorita está muy cambiante el voto, de hecho creo que el clientelismo político se ha perdido. Hoy por hoy creo que los candidatos no tienen la certeza, o al menos no han encontrado la forma de cómo te pago el voto y garantizar que van a votar por ti. Ya también el pueblo afortunadamente recibe, y al final en la urna es otra cosa por lo que sufraga su voto. Oiga, licenciado, ¿cuáles serían entonces las bondades así de impacto para la sociedad en todo el país si se da esta iniciativa de Pedro Kumamoto? ¿A qué se podrían destinar esos recursos? Tenemos ahorita una eventualidad, el sismo que ocurrió hace unos días, que ha necesitado de muchos recursos económicos que todavía no se cuantifican los daños, ni se ha determinado en cuánto tiempo se va a reparar todos estos daños. Pérdidas de vidas humanas, de patrimonio, interrupción de actividades públicas, de actividades privadas que tienen un efecto económico. Y a la par que esto está sucediendo en una región del país, todo el país está inmerso en un proceso electoral que nos va a costar 25,000 millones de pesos solo para el federal, al que hay que agregar los recursos de todas las entidades federativas. Un promedio de 38,000 a 40,000 millones de pesos que se gastan en un solo año en procesos electorales que no nos garantizan como sociedad tener a políticos honestos, competentes, capaces, y tampoco nos permiten que haya una participación activa de la sociedad. No hay políticas públicas que emerjan de reclamos populares, todo se marca desde arriba, y tal parece que el que obtiene el cargo más alto es el papá de todos y él decide qué se hace o qué no se hace. Y la mayor parte de estas decisiones va encaminada a mantener el control del poder. Claro. Si vemos estos dos aspectos, si tienes una necesidad económica aquí y de este lado tienes un gasto tan fuerte que no te resuelve una necesidad de participación democrática, hay que bajar este presupuesto y canalizarlo a áreas prioritarias o necesitadas, como puede ser por cualquier evento como este que acaba de suceder. ¿Hacer una buena distribución de la riqueza o del recurso público? Del Producto Interno Bruto, que se canaliza mucho a actividades que no están repercutiendo en la mejora de la calidad de vida de la sociedad. Por supuesto. Maestro, usted es muy participativo en tiempos electorales y no electorales. Es importante decirlo. Ahorita que ya empezamos el tiempo electoral, me atrevo a preguntarle, ¿tenía usted una aspiración, algún cargo público? Sí, mira, como tú recuerdas, hace 5 años participé en la candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca porque estimaba que mi ciudad, yo nací aquí en este barrio, sí, usted ama aquí a 3 cuadras de donde estamos, en Amatitlán.
Entonces, he visto mi ciudad cómo se ha deteriorado, cómo las autoridades han cambiado de alguien cercano a todos que caminaban por sus calles, se conocían, a personas que son desconocidas, que tú los puedes conocer porque es un personaje público, claro, pero ellos no tienen la más remota idea de quién eres tú, aunque hayas hecho una carrera aquí y tengas una presencia comunitaria importante. No se ocupan de satisfacer las necesidades colectivas como vialidad, agua, alumbrado público, y mucho menos de generar instancias honestas de servicio público. Entonces, no he quitado el dedo del renglón, yo sigo con el ánimo de administrar mi ciudad a través de la presidencia municipal, de poner mi esfuerzo. Tengo 56 años, tengo madurez física, intelectual, y creo que algo puedo hacer por esta ciudad nuestra tan querida y tan abandonada. Con tan vasta experiencia, tan buena voluntad y con el historial de participación ciudadana que ha tenido, yo creo que desempeñaré muy buen papel. ¿Usted a qué le apostaría más? Sabemos que todos los ayuntamientos están en números rojos. Yo creo que un ayuntamiento con que te dé servicios públicos de calidad, yo creo que con eso nos damos por bien servidos los ciudadanos. ¿Usted le apostaría a la deuda pública o a hacer gestión con la Cámara de Diputados Federal, con el Senado para bajar recursos? Ahí ¿cómo considera usted que sería más viable? Tienes que disminuir el servicio de deuda pública en cuanto a los pagos mensuales para que te quede un poco más para hacer obra pública. La deuda asciende a un promedio de 800 millones de pesos y tienes un presupuesto promedio de 1.300 millones de pesos al año. No puedes canalizar todo para pagar porque que te quedas sin nada, ya no hay forma de moverte. Se ha querido hacer una reestructuración de la deuda, llevarla a más plazo, pagar menos, y en algún momento, si se genera un superávit, abonarle a esas cantidades. Sí hay que hacer gestión en el gobierno federal, en el gobierno estatal, pero hay instancias internacionales también. Cuernavaca tiene, por las barrancas, por el bosque, posibilidades de acudir a instancias internacionales como el Banco Mundial, que te permitan bajar recursos para paliar un poco este efecto negativo de la contaminación del medio ambiente. Entonces no necesitas sacar recursos de tu erario para invertirlos allá, traes recursos frescos, generas condiciones para que la gente venga, que haya derrama económica a través de recuperar el turismo, recuperar la seguridad pública que hoy está por los suelos, y generar condiciones que hagan que la gente de la ciudad sea más solidaria con su ciudad, que haga turismo adentro de su ciudad, y que a través de esta derrama económica el municipio tenga mejores posibilidades económicas de dar resultados. Qué interesante y qué importante lo que dice. Seguramente, audiencia, tú que estás escuchando, te puedes percatar de lo importante que es cuando emitimos nuestro voto. Yo los conmino a que el voto no sea una emoción, que votemos con razón, que sea más una decisión que una emoción, que sea el voto razonado, porque estamos desperdiciando oportunidades y recursos, como bien lo dice el licenciado. Es importante que cuando tachemos en la boleta pongamos a un candidato que conozca, que sepa y que tenga una propuesta sólida, una propuesta viable, porque ya no podemos estar con votos de castigo o haciendo experimentos que nos conlleven a estar como estamos ahorita, ¿no? Sí, así es. Celebro mucho el comentario que haces. El voto de emoción nos pierde. El voto de la espontaneidad. Nuestro voto tiene que ser razonado. Ya tenemos procesos electorales muy largos con las precampañas y luego las campañas, como para que conozcamos a las personas y conozcamos las propuestas. A las personas que no conocemos, pues hay que ir a sus antecedentes y con base en ello darnos cuenta de su perfil, de si son cambiantes o no, porque luego nos venden graco por liebre. Es que muchos votan porque les cae bien la persona, pero no se trata de eso. Por ejemplo, en
cuando pasaron las elecciones de Estados Unidos, estaba viendo que entrevistaron a unos y decían, ¿quién se te hacía la más preparada, la que tiene más experiencia? No, pues Hillary Clinton. ¿Y por qué votaste por Trump? Porque me cae gorda Hillary. O sea, a ese nivel. Y ahorita en Cuernavaca, pues estamos viviendo una situación que, de hecho, pues muchos, a opinión de muchos, está en completo abandono. Uh-huh. Porque pues ya también las expectativas o las miras del titular de la administración ya están en la gubernatura. Sí. Y pues qué lamentable es eso. Sí. No lo digo yo, lo dice mucha gente y ustedes lo pueden ver en redes y en todos lados. Sí, hay una gran molestia de toda la población en contra de los políticos, en contra de los partidos. Hay insultos, hay enojo, hay indiferencia también, ¿por qué no decirlo? Pero no podemos dejar de pensar en que los partidos van a seguir postulando personas para los cargos de elección popular, o que los ciudadanos van a participar vía independiente a esos cargos, y que cualquiera que aparezca pidiendo el voto se va a convertir en un político. Uh-huh. Pero la ciudadanía no piensa en que alguien de ellos va a tomar las decisiones que nosotros hemos dejado de tomar. Entonces debemos acompañarle. Si nos cae mal, pues ni modo; si nos cae bien, qué bueno. Uh-huh. Pero no podemos hacernos a un lado y decir, resuelve las cosas como tú puedas. En Cuernavaca somos 400 y tantos mil habitantes, y le echamos en los hombros a una sola persona toda la responsabilidad. Creo que eso no debe ser. Y aparte, no, el político o el servidor público no es necesario que sepa todo, basta con que tenga la voluntad de dejarse también asesorar. Por ejemplo, en Cuernavaca, ¿qué estaría pasando o cómo se podrían cambiar las cosas en Cuernavaca? Hay que pensar en gente de aquí mismo de Cuernavaca, no hay que importar personas para que hagan el trabajo. Que esté viviendo que vivan nuestra realidad cotidiana, que conozcan la problemática, que se hayan metido a los baches de las calles, que se hayan quedado sin agua al abrir la llave de su casa, que al llegar a pagar el impuesto le digan, oye, pues no tengo sistema, o no está la persona que firma, para que se duelan de la situación que todos los ciudadanos vivimos. Entonces sí, van a poner de su parte para cambiar las cosas. ¿Y qué tendría que hacer como una medida pronta el próximo presidente de Cuernavaca para comenzar a componer esto? Por ejemplo, con el tema del agua, con las deudas a CFE. Fíjate, hay cosas que Morales Barúd hizo bien, como designar a Remigio Álvarez en el ZAPAC, y el comité técnico lo avaló. En 3-4 meses liquidó la deuda a CFE y a Conagua. Hicieron convenios y dejaron en ceros la deuda. Hoy tienes nuevamente deuda de ZAPAC. ¿Por qué? Porque hay una mala administración, hay corrupción ahí, porque los trabajadores que despachan las pipas no ingresan todo el dinero que deberían, les dan vales, entonces cargan con un vale 10 pipas o más, pues se están robando el agua, y cuando necesitamos que el tandeo sea eficiente para llevar a todas las comunidades, pues no hay manera de que esto suceda. Agua hay suficiente, pero la estamos perdiendo. Entonces tienes un ejemplo ahí. Si no ponemos controles para evitar la corrupción y ponemos gente competente en cada área, vamos a seguir padeciendo lo mismo. Como ya sabemos, la esencia de la democracia es la participación ciudadana y no el sufragio de los ciudadanos en una jornada electoral. ¿Cómo qué políticas de vinculación con la sociedad harían falta en Cuernavaca que fueran de trascendencia y de un impacto de beneficio para contribuir al bien común? Mira, se habla mucho del tejido social, y el tejido social no es otra cosa que los vínculos afectivos o emotivos que se generan entre la familia, entre la gente que vive en cierta región o en cierta ciudad. Dependiendo de qué tan fuertes sean esos vínculos, generas solidaridad, generas afecto, generas el ánimo de trabajar por el lugar donde vives. La mayor política pública que puede generar una administración es esa, que la gente se conozca y trabaje por los mismos fines. Primero en un lugar, luego en otro, como decías, primero o cuando tú lo necesites por ti, y luego si yo lo necesito por mí.
si logramos esos vínculos de solidaridad que sean reforzados y que tengamos objetivos comunes, vamos a ayudar mucho a nuestra ciudad y vamos a hacer que se prioricen las obras. Todos tenemos necesidades, pero algunos las tienen más urgentes que otros. Entonces comprenderemos que primero debe atenderse a aquel, luego a nosotros, luego a aquellos. Y tomaremos nuestro turno y todo irá bien. ¿Es posible tener un presidente municipal en Cuernavaca cercano a la gente? ¿Es posible que se hagan foros de consulta ciudadana, foros de participación de manera constante? ¿O es tan extenuante el trabajo del ayuntamiento que es prácticamente imposible? Mira, el presidente municipal es administrador y no es el ejecutor, para eso tiene una serie de colaboradores. Los regidores no tienen una función ejecutiva, solo de coordinación a través del cabildo, pero tienen secretarios, tienen directores, subdirectores, etcétera. Ejecutan. El presidente municipal debe organizar, debe marcar pautas y debe dedicar su tiempo a atender a la gente, no a resolver los problemas, porque para eso debe tener a la gente competente para que lo haga, pero sí debe supervisarlo. Luego entonces sí es posible estar cercano a la gente. Por supuesto, yo me acuerdo, mucha gente se acordará de Alfonso Sandoval. Sí, como no, en paz descanse. Una persona que se daba tiempo para todo, para estar en la oficina. Saludos a Ariana, su hija, que apenas estuvo aquí con nosotros hablando de que saludos. Saludos, fíjate, es un ejemplo. Don Lauro Ortega es otro ejemplo. Gente que sabía tomar decisiones y darse el tiempo para salir a la calle a ver personalmente cómo estaban resultando las cosas de su administración. Entonces, ese sería el ideal. Pues le auguramos mucho éxito, licenciado, ya se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí, ojalá no sea la primera ni la última, porque todavía hay otros temas por ahí que nos gustaría mucho tratar con usted. Muchas gracias y a nuestra audiencia nos vemos el próximo martes. Conquisten sus luchas, muchas gracias por estar con nosotros.